Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que honestamente, me tiene bastante intrigado y sé que a muchos de ustedes también les genera curiosidad. Vamos a desentrañar un misterio, un secreto guardado. Vamos a hablar de Demet. Y no solo de Demet, sino de una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Demet no puede quedar embarazada? Sé que este tema es delicado, personal, y que rodea a muchas mujeres y parejas en todo el mundo. Así que antes de empezar, quiero dejar claro que este vídeo está hecho con respeto, con empatía y con la intención de informar, educar y sobre todo, acompañar. No busco sensacionalismo ni chismes, sino arrojar un poco de luz sobre una situación que puede ser muy compleja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos, donde siempre intentamos abordar temas interesantes y relevantes. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Bien, ahora sí vamos a lo importante. Demet. ¿Por qué Demet no puede tener hijos? Bueno, la verdad es que la infertilidad en general puede ser provocada por muchísimas causas diferentes, y en el caso de Demet, las razones pueden ser múltiples y a veces combinadas. No es algo simple, ni una única respuesta. Vamos a explorar algunas de las posibilidades más comunes y relevantes, profundizando en cada una de ellas para tener una comprensión más completa. *** 1. Problemas ováricos, el punto de partida ***. Una de las causas más frecuentes de infertilidad femenina son los problemas relacionados con los ovarios. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas responsables de la producción de óvulos y de la síntesis de hormonas clave como el estrógeno y la progesterona. Cualquier alteración en su funcionamiento puede impactar directamente en la capacidad de una mujer para concebir. ***** Síndrome de ovario poliquístico, emoticono besos, el SOP es un trastorno hormonal relativamente común que afecta a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por la presencia de múltiples quistes pequeños en los ovarios, aunque la presencia de quistes no es el único criterio para el diagnóstico. La causa exacta del SOP no está completamente clara, pero se cree que involucra una combinación de factores genéticos y ambientales. En el SOP, los ovarios tienden a producir demasiados andrógenos, que son hormonas masculinas como la testosterona. Esta sobreproducción de andrógenos puede llevar a una serie de síntomas, incluyendo ***** irregularidades menstruales ****. Los ciclos menstruales pueden ser irregulares, prolongados o incluso ausentes. Esto ocurre porque los altos niveles de andrógenos interfieren con la ovulación, haciendo que los óvulos no se liberen de los ovarios de manera regular. ****. Problemas de ovulación ****. La falta de ovulación, o la ovulación irregular son la principal causa de infertilidad asociada al SOP. Sin la liberación regular de óvulos, la fertilización no puede ocurrir. ****. Acné y crecimiento excesivo de vello, emoticono besos. Los andrógenos pueden estimular la producción de sebo, lo que puede llevar al acné. También pueden estimular el crecimiento del vello en áreas donde las mujeres normalmente no tienen vello, como la cara, el pecho y la espalda. Resistencia a la insulina Muchas mujeres con SOP desarrollan resistencia a la insulina, lo que significa que sus células no responden adecuadamente a la insulina, la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede llevar a niveles más altos de azúcar en la sangre y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Sobrepeso u obesidad El SOP a menudo se asocia con el sobrepeso o la obesidad, lo que a su vez puede empeorar los síntomas y aumentar el riesgo de complicaciones de salud. Quistes ováricos Aunque no son la causa principal del SOP, los quistes ováricos pequeños pueden ser comunes. Estos quistes suelen ser benignos y no requieren tratamiento a menos que causen dolor o problemas. El diagnóstico del SOP generalmente se basa en una combinación de síntomas, examen físico, análisis de sangre para medir los niveles hormonales y ecografías para evaluar los ovarios. El tratamiento del SOP varía según los síntomas y los objetivos de la paciente. En el caso de la infertilidad, el tratamiento puede incluir medicamentos para inducir la ovulación, como el citrato de clomifeno o las gonadotropinas. También se pueden recomendar cambios en el estilo de vida, como pérdida de peso y ejercicio, para mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los ciclos menstruales.
Asterisco 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 insuficiencia ovárica prematura, emoticono besos, antiguamente conocida como menopausia precoz. La IOP es una condición en la que los ovarios dejan de funcionar correctamente antes de los 40 años. Esto significa que los ovarios dejan de producir óvulos de manera regular y disminuyen la producción de hormonas como el estrógeno. La IOP puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo asterisco 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 genética asterisco asterisco antecedentes familiares de IOP aumentan el riesgo. Asterisco 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 autoinmunidad asterisco asterisco el sistema inmunitario ataca a los ovarios. Asterisco 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 factores ambientales asterisco asterisco exposición a toxinas, radiación o ciertos medicamentos. Asterisco 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 causas desconocidas asterisco asterisco en muchos casos, no se identifica una causa específica. Los síntomas de la IOP pueden incluir asterisco 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 irregularidades menstruales asterisco asterisco ciclos menstruales irregulares, periodos escasos o ausentes. Asterisco 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 síntomas de la menopausia asterisco asterisco sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, cambios de humor. Asterisco 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 infertilidad asterisco asterisco dificultad para quedar embarazada debido a la falta de óvulos o a la baja calidad de los óvulos restantes. El diagnóstico de la IOP generalmente se basa en la evaluación de los síntomas, análisis de sangre para medir los niveles hormonales y en la historia clínica. El tratamiento de la IOP se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones de salud. No existe un tratamiento que restaure la función ovárica normal, pero se puede considerar la terapia hormonal para reemplazar las hormonas que ya no se producen. En cuanto a la fertilidad, las opciones son limitadas, pero pueden incluir el uso de óvulos donados o la adopción. Asterisco 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 disfunción ovárica por otros factores asterisco asterisco además del SOP y la IOP, otras condiciones pueden afectar la función ovárica, como quistes ováricos no relacionados con el SOP, tumores ováricos, cirugías ováricas previas o el efecto de ciertos medicamentos. Asterisco asterisco 2. Problemas en las trompas de falopio, el camino bloqueado asterisco asterisco. Las trompas de falopio son dos conductos que conectan los ovarios con el útero. Su función principal es transportar el óvulo liberado por el ovario hacia el útero y, lo más importante, proporcionar el lugar donde ocurre la fertilización, es decir, donde el espermatozoide se encuentra con el óvulo. Si las trompas están dañadas, obstruidas o inflamadas, la fertilidad puede verse gravemente afectada. Asterisco 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 obstrucción tubárica asterisco asterisco la obstrucción tubárica es la causa más común de infertilidad relacionada con las trompas de falopio. Las trompas pueden obstruirse por diversas razones. Asterisco 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 infecciones asterisco asterisco infecciones de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea son causas frecuentes de obstrucción tubárica. Estas infecciones pueden causar inflamación y cicatrización en las trompas, lo que lleva a la obstrucción. Asterisco 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 enfermedad inflamatoria pélvica, emoticono besos, la EIP es una infección del tracto reproductivo femenino que puede dañar las trompas de falopio. La EIP a menudo es causada por ITS no tratadas. Asterisco 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 endometriosis asterisco asterisco la endometriosis puede causar inflamación y adherencias en las trompas, lo que puede obstruirlas o dificultar su función normal. Asterisco 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 cirugía pélvica previa asterisco asterisco la cirugía pélvica, especialmente la cirugía de las trompas de falopio o de los ovarios, puede dañar las trompas y provocar obstrucción. Asterisco 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 adherencias asterisco asterisco las adherencias pueden formarse alrededor de las trompas, impidiendo que funcionen correctamente. El diagnóstico de la obstrucción tubárica puede incluir asterisco 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 histerosalpingografía, emoticono besos, un procedimiento de rayos X que utiliza un tinte para visualizar el útero y las trompas de falopio. La HSG puede mostrar si las trompas están obstruidas y dónde se encuentran las obstrucciones. Asterisco 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 laparoscopía asterisco asterisco un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite al médico ver directamente los órganos pélvicos, incluyendo las trompas de falopio. La laparoscopía también puede utilizarse para tratar la obstrucción tubárica, si es posible. El tratamiento para la obstrucción tubárica depende de la causa y la gravedad de la obstrucción. Las opciones de tratamiento pueden incluir asterisco 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 antibióticos asterisco asterisco para tratar infecciones. Asterisco 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 cirugía asterisco asterisco para reparar o eliminar la obstrucción.
Asterisco 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 fecundación in vitro, emoticono besos, la FIV puede ser una opción para parejas con obstrucción tubárica, ya que el proceso de fertilización ocurre fuera del cuerpo y los embriones se implantan directamente en el útero. Asterisco 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 daño en las trompas de falopio asterisco asterisco incluso si las trompas no están completamente obstruidas, el daño a su estructura o función puede afectar la fertilidad. Este daño puede deberse a asterisco 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 hidrosalpins asterisco asterisco acumulación de líquido en las trompas de falopio, a menudo debido a una infección. El hidrosalpins puede dañar el revestimiento interno de las trompas y afectar la función normal. Asterisco 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 ectasia tubárica asterisco asterisco dilatación anormal de las trompas de falopio. Asterisco 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 movilidad reducida asterisco asterisco las trompas pueden tener una movilidad reducida, lo que dificulta el transporte del óvulo y el espermatozoide. El tratamiento del daño en las trompas de falopio depende de la gravedad del daño y de las circunstancias individuales de la paciente. Las opciones de tratamiento pueden incluir asterisco 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 cirugía asterisco asterisco para reparar las trompas dañadas. Asterisco 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 FIV asterisco asterisco la FIV puede ser una opción para parejas con daño en las trompas de falopio, especialmente si el daño es severo. Asterisco asterisco 3. Endometriosis, el tejido foráneo asterisco asterisco. La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al endometrio crece fuera del útero. Este tejido puede crecer en los ovarios, las trompas de falopio, la vejiga, los intestinos y otras áreas de la cavidad pélvica. La endometriosis puede causar dolor, inflamación, adherencias y, lo más importante para nuestro tema, puede afectar la fertilidad de varias maneras. Asterisco 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 daño a los ovarios asterisco asterisco la endometriosis puede causar quistes ováricos que pueden dañar el tejido ovárico sano y afectar la producción de óvulos. Asterisco 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 adherencias asterisco asterisco la endometriosis puede causar adherencias que distorsionan la anatomía de la pelvis y dificultan la captación del óvulo por las trompas de falopio. Asterisco 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 inflamación asterisco asterisco la endometriosis causa inflamación en la pelvis, lo que puede interferir con la función de los espermatozoides y la implantación del embrión. Asterisco 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 alteración de la función hormonal asterisco asterisco la endometriosis puede afectar los niveles hormonales y alterar la ovulación. El diagnóstico de la endometriosis puede incluir asterisco 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 historia clínica y examen físico asterisco asterisco el médico evaluará los síntomas y realizará un examen físico. Asterisco 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 ecografía asterisco asterisco la ecografía puede ayudar a detectar quistes ováricos, pero no siempre es capaz de detectar la endometriosis en otras áreas. Asterisco 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 laparoscopía asterisco asterisco la laparoscopía es el método más confiable para diagnosticar la endometriosis. Durante la laparoscopía, el médico inserta un tubo delgado con una cámara a través de una pequeña incisión en el abdomen para visualizar los órganos pélvicos y buscar tejido endometrial fuera del útero. El tratamiento de la endometriosis depende de la gravedad de la enfermedad y de los objetivos de la paciente. Las opciones de tratamiento pueden incluir asterisco 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 medicamentos para el dolor asterisco asterisco analgésicos, antiinflamatorios y otros medicamentos para controlar el dolor. Asterisco 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 terapia hormonal asterisco asterisco anticonceptivos hormonales, agonistas de la GnRH y otros medicamentos para suprimir la producción de hormonas y reducir el crecimiento del tejido endometrial. Asterisco 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 cirugía asterisco asterisco la cirugía laparoscópica puede utilizarse para extirpar el tejido endometrial y eliminar adherencias. Asterisco 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 FIV asterisco asterisco la FIV puede ser una opción para parejas con endometriosis, especialmente si la enfermedad es severa o si otros tratamientos no han tenido éxito. Asterisco asterisco 4. Anormalidades uterinas, el hogar impropio asterisco asterisco. El útero es el órgano donde el embrión se implanta y se desarrolla durante el embarazo. Cualquier anomalía en el útero puede dificultar la implantación del óvulo fecundado o impedir el desarrollo normal del embarazo. Asterisco 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 miomas asterisco asterisco los miomas son tumores benignos que crecen en el útero. Pueden variar en tamaño y ubicación. Los miomas pueden afectar la fertilidad de varias maneras. Asterisco 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 obstrucción del útero asterisco asterisco los miomas grandes pueden distorsionar la forma del útero y dificultar la implantación del embrión.
Interferencia con el flujo sanguíneo Los miomas pueden interferir con el flujo sanguíneo al útero, lo que puede afectar la implantación y el desarrollo del embrión. Inflamación Los miomas pueden causar inflamación en el útero, lo que puede afectar la fertilidad. Pólipos Los pólipos son crecimientos anormales en el revestimiento del útero. Los pólipos pueden afectar la fertilidad de varias maneras. Obstrucción del útero Los pólipos pueden ocupar espacio en el útero y dificultar la implantación del embrión. Inflamación Los pólipos pueden causar inflamación en el útero, lo que puede afectar la fertilidad. Interferencia con la implantación Los pólipos pueden interferir con la implantación del embrión. Malformaciones congénitas Las malformaciones congénitas del útero son anomalías en la forma del útero que están presentes desde el nacimiento. Estas anomalías pueden afectar la fertilidad de varias maneras. Dificultad para la implantación Las malformaciones uterinas pueden dificultar la implantación del embrión. Aumenta el riesgo de aborto espontáneo Las malformaciones uterinas pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Mayor riesgo de parto prematuro Las malformaciones uterinas pueden aumentar el riesgo de parto prematuro. El diagnóstico de las anomalías uterinas puede incluir ecografía transvaginal se utiliza para visualizar el útero y detectar miomas, pólipos y otras anomalías. Histeroscopia un procedimiento que permite al médico visualizar el interior del útero utilizando un tubo delgado con una cámara. Histerosalpingografía, emoticono besos, se utiliza para evaluar la forma del útero y las trompas de falopio. El tratamiento de las anomalías uterinas depende del tipo y la gravedad de la anomalía. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos para controlar los síntomas, como el sangrado abunda. Cirugía para extirpar miomas, pólipos o corregir malformaciones uterinas. 5. Desequilibrios hormonales, el directorio desajustado El equilibrio hormonal es fundamental para la fertilidad. Las hormonas regulan el ciclo menstrual, la ovulación y la implantación del embrión. Cualquier desequilibrio hormonal puede afectar la fertilidad. Prolactina alta, emoticono besos, la prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria. Niveles elevados de prolactina pueden interferir con la ovulación. Hormonas tiroideas desequilibradas El hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden afectar la ovulación y la fertilidad. Deficiencia de progesterona La progesterona es crucial para mantener el embarazo temprano. La deficiencia de progesterona puede dificultar la implantación del embrión y aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Desequilibrios de las hormonas sexuales Un desequilibrio en los niveles de estrógeno, progesterona, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante puede afectar la ovulación y la implantación. El diagnóstico de los desequilibrios hormonales puede incluir análisis de sangre para medir los niveles de prolactina, hormonas tiroideas, estrógeno, progesterona, LH y FSH. El tratamiento de los desequilibrios hormonales depende de la causa del desequilibrio. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos para bajar los niveles de prolactina, regular las hormonas tiroideas o aumentar los niveles de progesterona. 6. Factores de estilo de vida, el contexto ambiental Además de las causas físicas, los factores de estilo de vida pueden influir significativamente en la fertilidad. Tabaquismo Fumar daña los óvulos, reduce la reserva ovárica y disminuye la probabilidad de embarazo. También puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo y otras complicaciones del embarazo. Consumo excesivo de alcohol El consumo excesivo de alcohol puede afectar la ovulación, la calidad de los óvulos y la implantación.
Sobrepeso u bajo peso el sobrepeso y la obesidad pueden afectar la ovulación, la calidad de los óvulos y la implantación. El bajo peso puede causar amenorrea y dificultar la ovulación. Dieta Una dieta poco saludable puede afectar la fertilidad. Es importante consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Exposición a toxinas ambientales La exposición a toxinas ambientales, como pesticidas, productos químicos y metales pesados, puede afectar la fertilidad. Estrés El estrés crónico puede afectar la ovulación, la calidad de los óvulos y la implantación. 7. El factor masculino, una mirada al otro lado Es crucial recordar que la fertilidad es un tema de pareja, no solo de la mujer. Los problemas en la fertilidad masculina pueden ser la causa principal o contribuir a la infertilidad. Problemas en la producción de espermatozoides La producción baja de espermatozoides, la ausencia de espermatozoides o la producción de espermatozoides anormales pueden afectar la fertilidad. Problemas en la movilidad de los espermatozoides La movilidad deficiente de los espermatozoides puede dificultar que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fecunden. Problemas en la morfología de los espermatozoides Los espermatozoides con forma anormal pueden tener dificultades para fecundar el óvulo. El diagnóstico de la infertilidad masculina puede incluir análisis de semen Se evalúa la cantidad, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. Examen físico Se evalúan los genitales masculinos y se buscan posibles problemas. Análisis de sangre Se miden los niveles hormonales y se buscan posibles causas de infertilidad. El tratamiento de la infertilidad masculina depende de la causa de la infertilidad. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos para mejorar la producción, la movilidad o la morfología de los espermatozoides. Cirugía para corregir problemas en los testículos o los conductos deferentes. Inseminación artificial, emoticono besos, se introduce el esperma directamente en el útero. Fecundación in vitro, emoticono besos, se fecundan los óvulos con esperma en el laboratorio y se implantan los embriones en el útero. 8. El proceso de diagnóstico y tratamiento, buscando respuestas En el caso de Demet y de cualquier mujer que esté enfrentando problemas de fertilidad, es fundamental buscar atención médica especializada. El proceso generalmente incluye consulta inicial El médico recopilará una historia clínica detallada, incluyendo información sobre los ciclos menstruales, antecedentes familiares, enfermedades y medicamentos que esté tomando. Examen físico Se realizará un examen físico para evaluar la salud general y buscar posibles problemas. Pruebas diagnósticas Dependiendo de la historia clínica y el examen físico, el médico puede solicitar una o varias de las siguientes pruebas. Análisis de sangre para evaluar los niveles hormonales, incluyendo FSH, LH, estrógeno, progesterona, prolactina y hormonas tiroideas. Ecografía transvaginal para examinar los ovarios y el útero y detectar posibles anomalías. Histerosalpingografía, emoticono besos, para evaluar la permeabilidad de las trompas de falopio. Histeroscopia para visualizar el interior del útero. Laparoscopía En algunos casos, se puede realizar una laparoscopía para evaluar los órganos pélvicos y diagnosticar endometriosis u otras afecciones. Evaluación de la pareja Si se sospecha infertilidad, es fundamental que la pareja se someta a una evaluación. Esta evaluación puede incluir un análisis de semen y, en algunos casos, pruebas adicionales. Diseño de un plan de tratamiento Una vez que se han realizado todas las pruebas, el médico desarrollará un plan de tratamiento personalizado basado en la causa de la infertilidad y las circunstancias individuales de la pareja.
Asterisco asterisco 9. Opciones de tratamiento, un abanico de posibilidades asterisco asterisco. Dependiendo de la causa de la infertilidad, existen diferentes opciones de tratamiento. Asterisco 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 medicamentos para la ovulación asterisco asterisco se pueden utilizar medicamentos, como el citrato de clomifeno, las gonadotropinas o la letrozol, para estimular la ovulación en mujeres que no ovulan de forma regular. Asterisco 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 cirugía asterisco asterisco se pueden realizar procedimientos quirúrgicos para corregir problemas en las trompas de falopio, el útero o para extirpar endometriosis. Asterisco 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 inseminación artificial, emoticono besos, el esperma se coloca directamente en el útero de la mujer, generalmente cerca del momento de la ovulación. Asterisco 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 fecundación in vitro, emoticono besos, los óvulos se extraen de los ovarios y se fecundan con esperma en el laboratorio. Los embriones resultantes se implantan en el útero. Asterisco 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 donación de óvulos asterisco asterisco si una mujer no puede producir óvulos, puede utilizar óvulos donados para lograr un embarazo. Asterisco 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 donación de esperma asterisco asterisco si un hombre tiene problemas con su esperma, puede utilizar esperma donado. Asterisco 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 adopción asterisco asterisco la adopción es una opción para las parejas que no pueden concebir biológicamente. Asterisco asterisco 10. El impacto emocional, acompañando en el camino asterisco asterisco. La infertilidad es un proceso largo y emocionalmente agotador. Puede generar mucha ansiedad, estrés, tristeza, frustración, ira y desesperanza. Es fundamental que las mujeres y las parejas busquen apoyo emocional durante este proceso. Asterisco 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 apoyo psicológico asterisco asterisco un terapeuta o consejero puede ayudar a las mujeres y a las parejas a manejar las emociones asociadas con la infertilidad. Asterisco 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 grupos de apoyo asterisco asterisco unirse a un grupo de apoyo para parejas que están experimentando problemas de fertilidad puede ser muy útil. Compartir experiencias y recibir apoyo de otras personas que están pasando por lo mismo puede aliviar el estrés y la sensación de aislamiento. Asterisco 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 hablar con amigos y familiares asterisco asterisco compartir tus sentimientos con amigos y familiares puede ser muy útil. Sin embargo, es importante rodearse de personas que sean comprensivas y que puedan ofrecerte apoyo emocional. Asterisco 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 cuidar la salud mental asterisco asterisco es importante tomar medidas para cuidar la salud mental, como practicar técnicas de relajación, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y dormir lo suficiente. Asterisco 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 establecer límites asterisco asterisco es importante establecer límites con las personas que no son comprensivas o que no te apoyan. Asterisco 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 celebrar los pequeños logros asterisco asterisco es importante celebrar los pequeños logros durante el proceso de tratamiento, como la ovulación, la transferencia de embriones o un resultado positivo en una prueba de embarazo. Asterisco 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 aceptar que es un proceso asterisco asterisco es importante aceptar que la infertilidad es un proceso largo y que puede llevar tiempo lograr un embarazo. Asterisco asterisco 11. Un mensaje de esperanza, el camino no está solo asterisco asterisco. En resumen, la razón por la que Demet no puede quedar embarazada puede ser multifactorial. Podría estar relacionada con problemas en los ovarios, las trompas de falopio, el útero, desequilibrios hormonales, factores de estilo de vida o incluso problemas en la fertilidad de su pareja. La clave es buscar atención médica especializada, realizar las pruebas necesarias y explorar las opciones de tratamiento disponibles. Es un camino que requiere paciencia, perseverancia y sobre todo, esperanza. Es importante recordar que la infertilidad no define a una persona. Hay muchas mujeres y parejas que luchan contra la infertilidad y que finalmente logran concebir un hijo. También hay muchas opciones de tratamiento disponibles y muchos recursos de apoyo. Si estás luchando contra la infertilidad, te animo a que busques ayuda profesional, te mantengas informada y no pierdas la esperanza. Hay muchas personas que están dispuestas a apoyarte en este camino. Recuerda que no estás sola. Asterisco asterisco 12. Consideraciones adicionales asterisco asterisco. Asterisco 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 la importancia del tiempo asterisco asterisco la fertilidad femenina disminuye con la edad. Mujeres mayores de 35 años pueden tener más dificultades para concebir. Es importante considerar la edad al planificar la búsqueda de un embarazo. Asterisco 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 el rol del médico asterisco asterisco es fundamental encontrar un médico en quien confiar y que se especialice en fertilidad.
Este profesional guiará el proceso y ofrecerá las mejores opciones de tratamiento. La comunicación en pareja la infertilidad puede ser estresante para ambos miembros de la pareja. Mantener una comunicación abierta y honesta es crucial para sobrellevar el proceso juntos. El costo del tratamiento los tratamientos de fertilidad pueden ser costosos. Es importante informarse sobre las opciones de financiamiento y los seguros médicos. La investigación constante la investigación en el campo de la fertilidad avanza constantemente. Mantenerse informada sobre las últimas novedades puede ser beneficioso. La importancia de la salud mental la infertilidad puede afectar la salud mental. Buscar apoyo psicológico es crucial para sobrellevar el proceso. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Sé que es un tema delicado, pero me parece fundamental abordarlo con respeto y con la intención de arrojar un poco de luz sobre esta realidad que afecta a tantas mujeres y parejas. He tratado de profundizar en cada aspecto, desde las causas más comunes hasta los tratamientos y el impacto emocional. Espero que esto les haya dado una visión más completa del tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su atención. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus experiencias o preguntas, me encanta leerlos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Los leo en los comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.